Xiaozan, Xiaozu. Tengo entendido que muchos pastores y ancianos de la comunidad religiosa dicen que ustedes creen en un hombre, no en Jesucristo. Pero dan testimonio de que este hombre es el Señor Jesús retornado, Dios Todopoderoso que se aparece. ¿Saben que desde hace tiempo el PCC considera como sectas el cristianismo y el catolicismo? Y se atreven a dar testimonio de que ha regresado el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. ¿No van a contracorriente? ¿Cómo va a tenerles clemencia el PCC? El Partido Comunista declara como sectario el cristianismo y el catolicismo, y la Biblia como un libro sectario. Esto es de dominio público. ¿Es que no lo saben? Si el PCC se atreve a condenar las religiones ortodoxas del mundo, ¿por qué no la obra de Dios Todopoderoso? Si el Partido Comunista declaró la Biblia como un libro sectario, ¿por qué habría de tener clemencia con la palabra manifestada en carne? Las agencias de seguridad han confiscado muchos ejemplares. Mucha gente lo estudia. No lo entiendo. ¿Por qué el pueblo cree en Dios Todopoderoso? ¿Por qué dicen que Dios Todopoderoso es el Cristo de los últimos días? Según sus antecedentes familiares, es una persona tan corriente como el Jesús en el que cree cristianismo, hijo de un carpintero. Tenía padres y hermanos. Era un hombre corriente. Pero la cristiandad lo adora como a un Dios. Dios Todopoderoso, en el que cree el pueblo, también es un hombre como Jesús. Insisten en que es Dios, lo que es inexplicable. Han soportado persecuciones y dolor por creer en un hombre corriente. ¿Vale la pena? Mucha gente ha abandonado a su familia y su profesión por seguirle. Mi duda es, ¿qué obtienen al final por creer en Dios de esa manera? ¿En qué se basan para creer que Él es Dios? Ustedes, los creyentes, son increíbles. No he visto en mi vida evidencia de la existencia de Dios. Aún así insisten en decir que este hombre es Dios. ¿En qué se basan para decirlo? ¿Puede cambiar el clima? ¿Puede obrar milagros? ¿O ascender al cielo? ¿Me lo pueden aclarar? El PCC es un partido ateo que ni siquiera reconoce al Dios del cielo. ¿Cómo va a reconocer al Dios encarnado? Por eso no es de extrañar que al partido le parezca tan rara nuestra fe en Cristo encarnado. Muchos religiosos solo reconocen al Dios del cielo, pero no a Cristo encarnado. Por tanto, la obra de Dios los elimina. Dios lleva miles de años realizando las 3 etapas de su obra y ha pronunciado muchas palabras en cada etapa. La humanidad ha aceptado la obra de Dios solo por sus declaraciones. En los últimos días, el Evangelio del Señor Jesús se ha propagado. Cada vez más gente cree en Dios. Más de 2.000 millones de personas. ¿Es que todavía no lo quieren ver? En los países democráticos se ven muchas iglesias. Las iglesias cristiana, católica y ortodoxa creen en el Señor Jesucristo. Deberían saberlo. El Señor Jesucristo es Dios encarnado. Durante 2000 años, muchas personas han seguido al Señor Jesús y han dado testimonio de Él. Sí, el Señor Jesús era una persona corriente. ¿Por qué creen que el Señor Jesús es el Salvador, la aparición de Dios para obrar? Si quieren saber qué es la aparición de Dios y qué es Cristo, tienen que leer la Biblia para ver cómo realizó su obra y cómo el Espíritu Santo dio testimonio. Entonces sabrán por qué la gente cree en el Señor. La encarnación en sí es un gran misterio. Dios Todopoderoso que se aparece ha expresado verdades para purificar al hombre y ha desvelado los misterios de la Biblia. Si no creen ni leen la palabra de Dios Todopoderoso, ¿cómo van a conocer sus misterios? ¿Quieren de verdad entender lo que es la encarnación?
Entonces vamos a comunicarles la palabra de Dios Todopoderoso para ver qué ha dicho. ¿Les parece bien? Tratamos de entender este asunto. Adelante, hablen. Dios Todopoderoso dice, el significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne y Él viene a obrar en medio del hombre de su creación bajo una imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal. Esto como mínimo debe ser verdad. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. Dios Todopoderoso dice, el Dios que se hizo carne se llama Cristo, y así el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto porque Él posee la esencia de Dios y posee el carácter de Dios y posee la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que es la carne particular asumida por Dios a medida que cumple y completa su obra entre los hombres. Esta carne no es una que cualquier hombre pueda reemplazar, sino una que pueda adecuadamente llevar la obra de Dios en la tierra y expresar el carácter de Dios y representar bien a Dios y proveer al hombre con la vida. Aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer. Y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. En estos pasajes, Dios Todopoderoso ha revelado los misterios de la encarnación. Cuando oímos la palabra de Dios, entendemos realmente la encarnación. Solo Dios encarnado puede expresar la verdad para purificar y salvar a la humanidad. ¿No es eso la aparición y la obra de Dios? ¿Pueden expresar la verdad las personas famosas del mundo? Nadie sino Dios encarnado puede expresar la verdad. Por tanto, aquel que puede expresar verdades para purificar a la humanidad es Cristo y la aparición de Dios. Eso es indudable. Creemos en Dios Todopoderoso porque ha expresado todas las verdades para salvar a la humanidad y ha realizado la obra del juicio en los últimos días. Creemos que Él es el Dios práctico encarnado, el Señor Jesús que ha regresado encarnado. En esto se basa nuestra fe en Él. Sé que ustedes creen en Dios Todopoderoso porque han leído su palabra y creen que su palabra es la voz de Dios, que es el Cristo de los últimos días, el Señor Jesús retornado que ha realizado la obra del juicio en los últimos días. En eso se basa su fe en Él. Creo que ningún fiel creería en un hombre por casualidad. Los comunistas no reconocemos la existencia ni el dominio de Dios, y aún menos que su palabra sea la verdad. La palabra de Dios es la verdad para ustedes, pero no para nosotros. Creemos que la ciencia y el darwinismo son la verdad. Por eso condenamos su fe. Seguimos dos caminos muy diferentes. Muchos pastores de la comunidad religiosa no aceptan al Dios Todopoderoso. ¿Cómo explican eso? No es de extrañar que algunos pastores se opongan a Dios Todopoderoso y lo condenen, ya que la mayoría de la gente solo cree en el Dios del cielo y pocos aceptan y conocen a Dios encarnado. Cuando el Señor Jesús se apareció hace 2000 años para obrar, no se opusieron al Señor Jesús y lo condenaron los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos del judaísmo. Incluso lo entregaron al gobierno romano para que lo crucificara. En las dos ocasiones en que Dios encarnado se ha aparecido para obrar, ha expresado verdades para salvar a la humanidad. Aunque la mayor parte de la gente reconoce la existencia de Dios, no conoce su encarnación, pues nunca ha comprendido este gran misterio.
Por eso, cada vez que ha aparecido para obrar, Dios encarnado ha eliminado a mucha gente. En los últimos días, Dios Todopoderoso encarnado ha juzgado y revelado a la gente mediante la expresión de la verdad. Al oír las verdades expresadas por Dios encarnado, los que aman la verdad han oído la voz de Dios, han reconocido que era su aparición y han obedecido a Cristo. Quienes no aman la verdad, aunque hayan reconocido la autoridad y el poder de la palabra de Dios, tenían algunos conceptos y han llegado a condenar a Dios encarnado porque parecía una persona corriente. Esas personas han sido reveladas y eliminadas porque eran las que detestaban la verdad. Las personas cuya salvación obra Dios son las que aman y aceptan la verdad. A las que Dios revela y elimina son las que aborrecen y odian la verdad. Esto demuestra la omnipotencia de Dios. El carácter de Dios se demuestra en su obra. La encarnación de Dios es un gran misterio en el que no es fácil profundizar. Mucha gente se ha quedado estancada en él. Así es como lo acepto y lo veo yo. Tras escuchar lo que han dicho, es muy profundo lo de creer en Dios. Según ustedes, la encarnación es tal misterio que muchos creyentes no lo comprenden. Sin embargo, los comunistas no reconocemos a Dios, ni su palabra como la verdad, por lo que no podemos tolerar su testimonio de Dios, especialmente el de Dios encarnado. No podemos tolerarlo. Lo condenamos y nos oponemos. Si Dios encarnado no hubiera expresado la verdad, ¿obedecerían tantos a Dios? Lo que más odiamos es la encarnación de Dios y la verdad expresada por Cristo. ¿No lo saben? Además, hay otra cosa que nunca he comprendido. Aunque creen en Dios Todopoderoso, leen su palabra y oran en nombre de Dios Todopoderoso, por lo que sabemos, la Iglesia de Dios Todopoderoso fue fundada por un hombre al que obedecen en todo. Este hombre es sacerdote, alguien utilizado por Dios que realiza cuestiones administrativas. Eso me deja perpleja. ¿Quién fundó la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Cómo nació? ¿Me lo pueden aclarar? Directora Du, no esperaba que supiera algo de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Si sabe que creemos en Dios Todopoderoso, que leemos su palabra y que oramos en su nombre, ¿por qué dice que su Iglesia fue creada por un hombre? No sé en qué basa su opinión. Creemos en Dios Todopoderoso encarnado, no en un hombre. La palabra manifestada en carne recoge la mayor parte de las palabras pronunciadas por él. Como no han leído este libro, de ningún modo puede decirse que conozcan bien la Iglesia de Dios Todopoderoso. La persistente propaganda y los rumores del gobierno comunista chino de que la Iglesia de Dios Todopoderoso fue creada por un hombre bastan para demostrar que el Partido Comunista de China no conoce la Iglesia de Dios Todopoderoso. El PCC ni siquiera sabe cómo nació, pero sigue insistiendo en que la Iglesia de Dios Todopoderoso fue creada por un hombre. ¿No es absurdo? ¿No les parece esto totalmente ridículo? Entonces les pregunto, ¿quién creó el cristianismo? ¿Quién creó el catolicismo? El cristianismo, el catolicismo y la Iglesia ortodoxa nacieron de la obra redentora del Señor Jesús. Aunque los apóstoles fundaron iglesias, eso no significa que ellos crearan el cristianismo. Las iglesias de todas las eras han nacido de la aparición y obra de Dios. Las de la era de la gracia nacieron de la aparición y obra del Señor Jesús. Las de la era del reino han nacido de la aparición y obra de Dios Todopoderoso. De no haber sido por la aparición y obra de Dios, ¿habrían podido los apóstoles fundar iglesias solos? Todos los que se unían a las iglesias eran creyentes en Dios, no en los apóstoles. Por tanto, no puede decirse que el hombre haya fundado dichas iglesias. Cuando los apóstoles fundaban las iglesias, las edificaban en el nombre del Señor Jesús. No podían decir que ellos fundaban las iglesias. Esto está reconocido. ¿Por qué los del Partido Comunista de China no hablan conforme a los hechos?
¿Por qué los tergiversan sin ningún disimulo? ¿No es ridículo? Dios Todopoderoso se ha aparecido en los últimos días para obrar expresando la verdad. Cuando los cristianos de todos los grupos que aman la verdad oyeron la voz de Dios y vieron su aparición para obrar, todos volvieron a Dios Todopoderoso y fueron llevados ante el trono de Dios, creándose así la Iglesia de Dios Todopoderoso. Mucha gente fundó iglesias por todas partes. ¿Pero puede decirse que los fundadores de las iglesias sean sus creadores? La Iglesia de Dios Todopoderoso nació de la aparición y obra de Dios Todopoderoso. Aunque lo nieguen, esta es la innegable realidad. No hable más. Aunque lo que diga sea cierto, no lo reconocemos. Como somos ateos, tenemos la obligación de condenar su fe. Decimos lo que queremos y ustedes no tienen derecho a alegar nada. Piénsenlo. Si condenamos su fe, ¿podremos hablar conforme a la realidad? Ante el mismo hecho, ustedes dicen una cosa y los comunistas decimos otra totalmente contraria. Condenamos la encarnación de Dios. Nos da igual si es verdadera o falsa. Lo reconozcan o no, siempre habrá quien acepte nuestro punto de vista. Con eso basta. Y lograremos nuestro propósito. Además, aunque los de su Iglesia de Dios Todopoderoso creen en Él, todos obedecen la organización y el método de trabajo de un hombre, que es su director general. Sea el tipo de jefe que sea, solo podemos decir que la Iglesia de Dios Todopoderoso fue creada por esa persona. Eso es lo que siempre diremos, lo acepten o no. El PCC habla alto y ustedes bajo. Mucha gente seguro que se creerá ciegamente lo que digamos. No importa si ustedes lo aceptan, o si están de acuerdo, o no lo están. Ya hemos logrado nuestro objetivo.